Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de la Escuela de Formación Social organizada por Cáritas Diocesana de Salamanca y que este año cumple 41 años. En esta edición vamos a acercarnos al 9º Informe FOESA de Exclusión y Desarrollo en Castilla y León, para intentar describir y explicar la realidad social, ofreciendo así un análisis riguroso que permita no solo interpretar los mecanismos que configuran la arquitectura social de nuestro país, sino identificar las palancas necesarias para una transformación que sitúe la justicia social y el bien común en el centro de nuestro proyecto colectivo. Este último informe identifica 5 males endémicos que se retroalimentan entre sí. El primero, una precariedad estructural crónica. El segundo, un impacto de la crisis muy desigual entre generaciones. Tercer mal, una crisis insostenible de la vivienda. Cuarto, una ruptura de los lazos comunitarios. Y quinto, la necesidad de un cambio social. Estas 5 grietas que perpetúan la desigualdad y la exclusión nos permiten tejer al mismo tiempo una narrativa sobre los desafíos y las posibilidades de transformación de nuestra sociedad. El 9º Informe FOESA advierte sobre un proceso inédito de fragmentación social en España, en el que se contrae la clase media. Estamos ante una encrucijada. Podemos seguir por el camino actual, el del individualismo, la desigualdad y la insostenibilidad, o elegir un cambio de rumbo valiente para una sociedad fundamentada en el cuidado, la justicia y la responsabilidad compartida. Los indicadores macroeconómicos sugieren recuperación y crecimiento, pero bajo la superficie aparente de bonanza se extiende un malestar estructural que atraviesa todas las dimensiones de la vida colectiva. Esta contradicción de crecimiento económico coexiste con vulnerabilidad social y con fragmentación comunitaria, lo que configura lo que algunos sociólogos han empezado a denominar la sociedad del desasosiego. En la sesión de hoy, nuestro compañero Pedro Fuentes hará una presentación de este informe. Pedro es sociólogo y miembro del equipo de estudios de Cáritas Española y ha participado al mismo tiempo en la elaboración y en la difusión de los informes FOESA. Hace apenas unos meses, en una de las presentaciones que Pedro hizo de este informe, planteó esta acertada reflexión. Ante esta situación de fragmentación, la respuesta social o es colectiva o no será. El futuro no está escrito e irá hacia donde lo empujemos nosotros. Solo podemos transformarla si actuamos colectivamente. Le damos paso pues a Pedro y te escuchamos y te damos las gracias. Muchas gracias a ti por la presentación y a vosotros por invitarme de nuevo a que os dé la turrada aquí durante un rato largo con esto tan aburrido a veces, pero tan interesante en otras ocasiones de los estudios sociológicos. Unas pinceladas muy rápidas sobre qué es el informe FOESA, de dónde viene. La Fundación FOESA se funda en 1965, es decir, el año pasado cumplimos 60 años de existencia y es una intuición de la Iglesia Española y de Cáritas Española en aquellas épocas en las que, igual para intervenir ante la realidad de la pobreza necesitamos algo más que buena voluntad y necesitamos ayudarnos
del conocimiento de lo que pasa, y el conocimiento lo más riguroso y lo más científico posible, que nos ayude y que nos apoye pues, a la hora de plantear las cosas que tenemos que hacer y las cosas que tenemos que pedir que se hagan. Bueno, desde ese momento, desde el 66, que se publica el primer informe FOESA, hasta este año pasado, 2024, pues ha habido una trayectoria que no voy a pararme a explicaros, pero una trayectoria bien interesante y bien importante para la historia de la sociología, para la historia de la sociología en España, para la historia de la Iglesia y para la historia de la acción social en general. Es decir, el informe FOESA ha sido y sigue siendo un referente muy importante en estos entornos. Hay una primera etapa que llega hasta el 94, donde los informes son de tipo muy general, y a partir del 94 ya empiezan a centrar el foco fundamentalmente en la realidad de la exclusión social. Es un informe que habla del conjunto del desarrollo social de España, pero poniendo el foco muy mucho en la realidad de la exclusión social, que ahora después veremos de qué estamos hablando cuando hablamos de ella. Igualmente también ha ido avanzando mucho, desde la primera vez que aparecen datos de comunidades autónomas, son una tabla en el informe general en el 95, hasta este año, donde ya hemos llegado a hacer un informe por cada una de las comunidades autónomas, más un informe por primera vez por cada una de las dos ciudades autónomas. Ceuta y Melilla tienen su propio informe, por cierto, con un nivel de precisión y de rigor, pues probablemente el único que hay en este momento, recogiendo la realidad de estas dos ciudades del norte de África. El informe FOESA es una suma de personas. En su elaboración han participado más de 140 investigadores. Se ha hecho una encuesta, se han recogido 12.000 y pico cuestionarios válidos, pero para hacer esos 12.000 y pico cuestionarios válidos se ha tocado más de 100.000 puertas. Ha habido un equipo de un montón de personas, de casi 300 entrevistadores y entrevistadoras que se han recorrido España llamando puerta a puerta e intentando recoger los datos. En Castilla y León se han recogido 532 hogares, se ha hecho una entrevista en profundidad a 532 hogares con información sobre unas 1.400 personas, lo cual da un margen de error estadístico muy pequeño. La mayoría de las encuestas que se publican, la mayoría de las cosas que vemos cotidianamente andan en torno al 5% de margen de error. Veis aquí que en el informe de Castilla y León, si hablamos de personas, no estamos en un 2,6% de margen de error. Y un cuestionario que es muy extenso, para que os hagáis una idea, cuando una persona aceptaba al pobre o a la pobre entrevistadora que llevaba allí a su puerta, la media eran 45-50 minutos, media de aplicación del cuestionario. O sea, la turrada que la gente aguanta para contestar esto es importante y es complicado. Bueno, el informe contiene, por tanto, datos que vienen de esta fuente que os decía, de este cuestionario, pero no solo. También hemos hecho un proceso de investigación cualitativa muy interesante y además pues echamos mano de todos los datos secundarios disponibles que están por ahí, fuentes oficiales y operaciones estadísticas tanto de España como a nivel internacional, que nos aportan datos que complementan y que apoyan también parte de las cosas que decimos. Bueno. Antes de entrar en el análisis, sí que quería explicar esto porque es importante, ¿no? A veces, cuando se habla de Cáritas, de FOESA, la gente se va a la pobreza y al concepto de pobres, aquel que no tiene dinero. Bueno, el informe va más allá, porque lo que mide es un concepto sociológico que se llama la exclusión social, que incluye la pobreza económica, que incluye la falta de dinero para llegar a fin de mes, pero que tiene en cuenta muchos más elementos que son lo que llamamos las dimensiones de la exclusión social. Tiene en cuenta el empleo, cómo es el empleo, cómo no es, si es.
tiene en cuenta la dimensión del consumo, es decir, qué dinero disponemos para gastar o no gastar a final de mes. Tiene en cuenta la dimensión de la vivienda, cómo es, si la tenemos, si no la tenemos, con qué problemas, con qué dificultades. Tiene en cuenta las dificultades o las facilidades de acceso a la salud y al sistema de protección de salud. Tiene en cuenta el acceso a la educación. Tiene en cuenta las situaciones de conflicto social, tiene en cuenta las situaciones de soledad y de aislamiento y tiene en cuenta las situaciones de participación política. Con todos estos elementos se construye una batería de 37 indicadores diferentes, que son los que se preguntan en la encuesta, y que al final nos viene a dar si ese hogar, si esa persona o esas personas están o no en una situación de exclusión social, en tanto en cuanto acumulan en sí mismo muchos, pocos, algunos o bastantes de problemáticas en torno a estas dimensiones. Es decir, bueno, pues igual hay cosas que os parecen aquí que no son importantes. Todas estas cuestiones son súper importantes. Si nos aplicáramos el cuestionario a cada uno de nosotros y nosotras, estoy casi seguro que prácticamente ninguno de los que estamos aquí daríamos ningún punto en ninguna de las cosas que puntúan. Evidentemente, el estar acatarrado no es una de las cosas que se tienen en cuenta en la dimensión de la salud, ¿no? Bueno, eso sería muy largo de contar en la metodología y la tenéis escrita, la tenéis desarrollada y no me voy a entender en esto. Simplemente quedarnos con esta idea. La exclusión social es un proceso por el que las personas se van alejando de lo que es la manera normal de estar en un tipo de sociedad. La manera común, la manera por decirlo así, que ocupa el centro. Están integrados en las formas, maneras y costumbres de una determinada sociedad. Bueno. El informe, como os decía, no de Castilla y León, sino en general habla de muchas cosas, y sí que me gustaría situar algunas que enmarcan la realidad que después aterrizaremos en Castilla y León, ¿no? Y hay una primera parte que nos habla de cómo ha cambiado España, cómo ha cambiado el país en los últimos 30 años. Y hay fundamentalmente tres grandes procesos, hay más, pero tres que destacamos, que han provocado, que han hecho que la sociedad sea muy distinta a la que teníamos hace 30 años. El primero de ellos, la inmigración. Hemos pasado de ser un país emisor de inmigrantes a un país receptor de inmigrantes. En 1980 había en España viviendo 184.000 personas nacidas en el extranjero. Hoy, en el 2024, hay 8,8 millones. Y esto, evidentemente, es un cambio social porque ha cambiado la configuración de muchas cosas. Otro segundo proceso de cambio social muy importante ha sido la incorporación, el cambio en el rol de la mujer, especialmente su incorporación al mercado de trabajo, la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. En el 95, el 40% de las mujeres, más o menos, de las mujeres en edad de trabajar, participaban en el mercado de trabajo. En el 2024 estamos en el 70%. Son población activa. Y por tanto, este proceso de incorporación y de cambio ha modificado muchas cosas y, entre otras cosas, ha modificado fundamentalmente la estructura familiar y los procesos de cuidados. No, evidentemente, no lo suficiente, porque una de las cuestiones que persisten a pesar del cambio es que la mujer sigue cargando sobre sus espaldas con la doble jornada. En eso nos hemos movido muy poquito. La mujer trabaja, pero la mujer trabaja fuera de casa y cuando va a casa. Los varones no lo hacemos tanto, o bastante menos. Y un tercer elemento de ese cambio social, la revolución digital y especialmente la irrupción del móvil como chisme que nos conduce, dirige y preside nuestras vidas, ¿no? Todo esto en medio de una crisis demográfica clara, provocada por una fecundidad frustrada, porque no es que las mujeres españolas no quieran tener hijos, es que no pueden.
hay una diferencia en todas las encuestas entre la maternidad deseada y la maternidad obtenida fundamentalmente por barreras estructurales. La instauración de la precariedad laboral como nueva normalidad, la vivienda como factor clave en tanto en cuanto ha sido se ha desarrollado un modelo que entiende la vivienda como un bien de uso, como un bien de cambio, como un bien fundamentalmente de inversión y no tanto como un derecho, y un modelo de desarrollo ecológicamente insostenible. Esto, bueno, así como cuestiones de marco que nos puedan ayudar a situar, para entrar despacito en la realidad en Castilla y León que nos desvela el informe. Seguramente nos sorprenderá, porque escuchamos todos los días en los medios que esto va como un tiro, que la realidad, el desempleo, la economía, el crecimiento, bueno, siendo verdad todos esos datos, el problema es que eso no llega para todos. Ese momento de bonanza económica, ese momento de bienestar o de crecimiento, de como queramos llamarlo, es un poco lo que ilustra esta diapositiva, ¿no? En esa sociedad donde viven 4 personas, hay 4 pollos, hacemos una división sencilla, hay un pollo por persona, qué bien va esa sociedad, ¿no? El problema es que la realidad, cuando profundizas un poquito, siendo verdad que hay 4 pollos en esa sociedad, es que hay uno que se come 3 y a una persona llega escasamente un cachejo de muslo, ¿no? Digo, esto no nos extrañe, porque no es que nos estén mintiendo con los datos, es que los datos dicen una cosa, pero hablan de otra distinta, ¿no? Hablan de indicadores macroeconómicos que no son luego lo que llega a la realidad de mucha gente. Bueno. Porque estamos en un contexto fundamentalmente en el que llevamos muchos años generando desigualdad. Y la desigualdad genera pobreza y genera exclusión. España mantiene una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. En Castilla y León esta tasa de desigualdad es más baja que la media de España, pero con todo estamos en Castilla y León en un 29,8 frente a un 31,2 de la tasa de España. Un poquito más baja, pero como veis tampoco. Desigualdad que se activa, y un poco como os decía en la presentación Rosa, pues por una serie de mecanismos y de procesos que están ahí, que entrelazan, refuerzan y potencian la situación y los canales de vulnerabilidad. La vivienda, el empleo, la protección social, la salud y algún otro que iremos viendo. Bueno. No sé, supongo que esto se verá fatal, pero voy a intentar explicarlo, porque es La metodología de la encuesta nos permite dividir la realidad social en 4 grandes zonas. La zona de integración plena, que es aquella en la que las personas que no están afectados por ninguno de los 37 indicadores que la encuesta mide. Es decir, no estamos hablando de los ricos, no estamos hablando de los poderosos, no estamos hablando de los que tienen y atan los perros con longaniza. Estamos hablando de lo que debiera ser la normalidad en una sociedad que se quiere llamar a sí mismo decente. La inmensa mayoría de la población debiera estar en la zona de integración plena. Bueno, hay una segunda zona que llamamos de integración precaria, donde la afectación de indicadores ya empieza a estar presente. Y entonces hay pocos o bastantes, pero poco graves. No es una simple suma, es un poco más complicado, pero da igual. Quedaros con la idea. Los que no les pasa nada, los que están bien, pero así un poquito de aquella manera, y luego ya entramos en la zona de exclusión, que son aquellos a los que los indicadores que les afectan son muchos más, que a su vez dividimos en 2 partes, exclusión moderada
y exclusión severa. ¿Vale? Exclusión severa es ya situaciones de gente que está afectada por un montón de indicadores y por unas situaciones realmente terribles, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en evolución? Porque la encuesta a medio mide, aquí os ponemos las tres últimas oleadas de la encuesta, 2018, 2021 y 2024. Esta parte de aquí es Castilla y León y aquella parte de allá es España. Me voy a centrar en los datos de Castilla y León. Veis cómo la zona de integración plena, que es la de arriba del todo, la más clarita, en 2018 alcanzaba al 58% de la población. En 2024 estamos en el 55,2%, es decir, es una zona que se ha reducido. En medio tenemos el 2021, que coincide con la pandemia del COVID, que bueno, pues aún se redujo más, ¿no? La zona de integración precaria también ha crecido, comparándola con el 18, un punto, y la zona de exclusión en Castilla y León se mantiene más o menos, pero bueno, se mantiene más o menos en su conjunto y desciende del 6,1 al 5,5% la zona de exclusión severa, los que están peor del todo, es decir, tenemos un porcentaje más bajo. Con todo, podemos hablar en Castilla y León de 352.000 personas en situación de exclusión social, que son 93.000 más que en 2018. Digo porque a veces los porcentajes quedan como muy fríos. Si los traducimos a números los entendemos un poquito mejor. A menudo nos encontramos con la reflexión que nos hace alguien, y bueno, pero es que estamos mucho mejor de lo que estaban nuestros abuelos. Es que no te puedes quejar porque, bueno. Este párrafito de un artículo de hace muchos años de Sánchez Ferlosio es una maravilla que creo nos puede hacer pensar, ¿no? Nos pueden decir muchas veces y dar medidas o pruebas de que las cosas van a mejor, ¿no? Pero es que al mismo tiempo hay tantas cosas que van mal, tantas vidas que son sistemáticamente destrozadas, que esta justificación resulta moralmente insoportable. Este arreglo contable de saldar el dolor de los que lo están pasando mal con la felicidad de los que están mejor es algo que nos tiene que hacer pensar, porque si nos ayuda y nos hace conformarnos, algo estamos haciendo mal y algo estamos viviendo mal. Una de las cosas que también salen en el informe, ¿no? Hay discursos, hay gentes que dicen que claro, es que esos que están ahí en la exclusión social es que están ahí casi porque quieren. Están ahí porque no se lo han currado suficiente, están ahí porque son unos vagos, están ahí porque no quieren trabajar, están ahí y ahí, bueno, pues un montón de... se está muy bien en casa esperando que venga la paguita, bueno, discursos que hemos escuchado y oímos todavía todos los días más de 2 y más de 3 veces, ¿no? Bueno. La encuesta a nosotros, la realidad cotidiana nos lo dice y lo sabemos, pero la encuesta nos lo demuestra, esto no es cierto. 3 de cada 4 hogares en situación de exclusión severa, es decir, los que están más fastidiados y más machacados, tienen puestas en marcha estrategias de activación. ¿Esto qué significa? Que o bien están trabajando, o bien están buscando empleo, o bien están formándose para tener un empleo, o bien están participando de alguno de los procesos de acompañamiento que se ponen en marcha desde los servicios sociales, desde Cáritas, desde Cruz Roja, desde 3 de cada 4 hogares. Porcentaje que ha crecido en estos 10 últimos años del 68 al 77%. ¿No? Lo que pasa es que son personas, situaciones
que chocan con barreras estructurales, con recursos escasos, con dispositivos muy fragmentados y con procesos muy centrados en cualquier cosa menos en los acompañamientos que son necesarios y urgentes, ¿no? Es decir, sacamos en conclusión, nosotros al menos, que no son las personas las que fallan, lo que falla es el sistema. El empleo se recupera, es verdad, pero el bolsillo y la integración plena no lo notan. El empleo aumentó entre 2018 y 2024 un 4%. La tasa de paro, estos son datos de Castilla y León, ¿eh? La tasa de paro se ha reducido un 9%, muchísimo, fijaros, desde el 22% en el que estábamos en el año 2013, y se reduce notablemente el paro de larga duración. Ahora bien, otra noticia buena también. En este periodo de tiempo el salario medio ha subido un 18%. Eso si no tenemos en cuenta la inflación. Si tenemos en cuenta la inflación y los procesos inflacionarios que hemos vivido, realmente en euros reales, en Castilla y León, en este periodo de 10 años, el salario ha crecido un 0,5%. El salario medio. Es decir, apenas han ganado poder adquisitivo. Y en España en general, es decir, el resultado es negativo. Es decir, si hacemos la media a nivel del Estado, ha habido pérdida de poder adquisitivo. Y luego la precariedad en el empleo no desaparece, sino que se estanca, ¿no? La inestabilidad laboral grave afecta a un 5% de la población de Castilla y León, hogares con todos sus activos desempleados un 4%, jornadas parciales involuntarias un 6%. No estoy hablando de población activa, sino de población total, ¿eh? La precariedad laboral es la nueva normalidad para una parte de la sociedad. Como dato, el 10% de los hogares en Castilla y León están afectados de una forma o de otra por situaciones de exclusión laboral, de dificultades en relación con el empleo y con el trabajo. Hay una lista larga de situaciones, pero el 10% están afectados por alguna o por varias de ellas. La vivienda es el epicentro de la desigualdad. No sé cómo voy de tiempo. Fatal. La vivienda es el epicentro de la desigualdad. Bueno, el 20% de la población de Castilla y León está afectada de una forma o de otra por alguno de los indicadores de exclusión residencial. No os tengo que contar lo que ha pasado con el precio de las viviendas. Desde 2018 en Castilla y León, y estos datos ya están desactualizados seguro, ha habido un incremento del precio de compra de un 30% o de un 34% en el precio del alquiler. Bueno, voy rápido porque si no... Hay 160.000 personas viviendo en viviendas que no son adecuadas para vivir en ellas, y 105.000 personas viviendo en viviendas sin título, sin garantía de continuidad, porque no tienen contrato de alquiler, o porque están ocupadas, o porque están cedidas en precario, o porque están en una habitación de cualquier manera. Bueno, eso es la vivienda insegura. La pobreza, esta siembra monetaria, ha crecido en Castilla y León. Estos son datos del INE. Tanto la pobreza, el riesgo de pobreza general como la pobreza severa, no en una gran cantidad, pero sí se ha incrementado. Y todo ello en un contexto en el que el acceso a los sistemas de garantía de rentas es todavía precario y poco consistente, ¿no? Solamente el IMV, el ingreso mínimo vital, que sabéis es competencia del Gobierno central, en 2024 llegaba al 44% de las personas en situación de pobreza severa en Castilla y León, solo el 44%, ¿no? El gran problema con el IMV sigue siendo la falta de información. Hay mucha gente que dice, que nos manifiesta, que no sabe, que nadie le ha dicho, que nadie le ha explicado que tiene derecho a percibir esta prestación.
Es decir, hay más, pero este es el principal obstáculo. Y en ese contexto, la Comunidad Autónoma de Castilla y León es de las que ha aprovechado la coyuntura de la incorporación del IMV para lavarse las manos en este recurso y dejar de aplicar pues prácticamente la práctica totalidad de los recursos que destinaba a la renta de garantía, bueno, no recuerdo el nombre cómo es ahora, pero bueno, me entendéis, a la renta mínima de inserción de la comunidad. Las relaciones sociales, estamos en un proceso en el que la red se está rompiendo, es una red rota y desigual. Porque, no voy a detenerme en datos, donde se tejen vínculos, donde hay relaciones cercanas, donde la gente tiene capacidad de relación, de ayuda y de eso, las situaciones de exclusión social se vuelven reversibles, donde se rompe la exclusión es un proceso que se acelera. Os decía que habíamos hecho una investigación también cualitativa, con 50 y tantas entrevistas en profundidad, y la gran conclusión a la que se ha llegado ha sido esta, ¿no? El factor fundamental, el factor que determina que una familia tire para adelante, o se atasque o tire para atrás, es si tiene o no tiene, si consigue o no consigue una buena red de relaciones, de apoyo y que le dé consistencia y raíz. Y luego todo lo demás, o sea, no es que lo demás no sea importante, ni mucho menos, pero es decir, el factor clave y el factor que determina es ese. Termino con la última parte, la vamos a saltar, porque si no... Termino con la salud. El deterioro del acceso sanitario y el aumento de las desigualdades ha sido también manifiesto y notable. El 17% de la población en Castilla y León tiene algún tipo de problema de exclusión sanitaria. Hay un 10% de la población que no puede costear medicamentos o seguir tratamientos por falta de recursos económicos. Y, por ejemplo, el 14% de las personas, por poner ejemplo, sin poder pagarse un dentista, ¿no? Aquí hay cosas que dices, bueno, pues el podólogo. Queremos... No, jolín, es que para una persona mayor, poder o no poder ir al podólogo es una cosa muy seria y muy grave. O sea, no poder hacer un tratamiento adecuado de los callos de los pies que la buena señora, el buen señor tiene, le impiden andar. No poder comprarse unas gafas te impide leer. O sea, no estamos hablando de tonterías. Bueno, ya lo sabéis, pero... El bloque 4 no voy a entrar en él porque... Colectivos que tienen un mayor riesgo de exclusión social, las personas de nacionalidad extranjera. El 48% de las personas extranjeras están en situación de exclusión social, cuadruplicando la tasa de exclusión social de la población española, que es del 11%. Y un pequeño dato sin importancia, ¿no? Este es un dato de España, pero en este momento tenemos a 180.000 vecinos y vecinas a los que no les dejamos participar en la elección de las personas que nos gobiernan. No son ciudadanos, no pueden, no tienen el derecho al voto. A mí esto me escandaliza, ¿eh? Pero bueno. Los menores de 18 años, otro de los colectivos, el 24% de los niños y niñas en Castilla y León están en situación de exclusión social, una tasa que cuadriplica a la tasa de las personas mayores de 65 años. Y los jóvenes como una generación perdida, una generación, bueno, que está especialmente afectada por cada uno de los problemas y especialmente por los problemas estructurales del empleo y de la vivienda. Y bueno, una generación condenada, por así decirlo, a vivir en juventud perpetua, con lo que esto supone, no solo para ellos, que ya es suficientemente grave, como para el conjunto de la sociedad.
¿Qué nos va a suponer tener toda una generación de personas que puedan pensar que este sistema no va con ellos? Os dejo aquí esto para que lo vayáis leyendo. Vale, bueno. Por terminar con un poquito lo leemos, ¿verdad? Sí. La esperanza se sitúa en la premisa de que no sabemos qué va a suceder y de que en la vastedad de la incertidumbre hay espacio para actuar. Al reconocer la incertidumbre, estamos reconociendo la capacidad de influir en los resultados, nosotros solos o junto a varias decenas o a varios millones de personas. La esperanza es abrazar lo desconocido y lo incognoscible, una alternativa a la certeza tanto de los optimistas como de los pesimistas. Los optimistas piensan que todo estará bien sin nuestra participación. Los pesimistas piensan que todo estará mal aunque participemos. Ambos justifican así su no participación. Frente a esta actitud optimista o pesimista, la esperanza reside en la convicción de que lo que hacemos importa, incluso independientemente de cómo y cuándo podría importar o cómo podría afectar y a quién. Es una frase de un libro de Rebecca Solnit que creo que, por terminar, también la parte que me he saltado también tenía algún puntito positivo y de esperanza, pero pues lo digo, creo que, sí, que igual lo dejamos aquí, ¿verdad? Sí. Gracias, Pedro, por ayudarnos a entender la realidad social en la que vivimos y a identificar las grietas, las fisuras que tiene nuestra sociedad. Abrimos ahora un espacio de diálogo, de preguntas. Belén está ahí con el micro y bueno, pues nos acerca y abrimos, como os decía, ese momento de diálogo compartido. Mercedes. Igual se me oye, sí. Nada mejor. Sí, gracias. Como hablamos de Castilla y León, dos cositas. El sesgo rural, agrícola, como se ha valorado en el informe, y la población envejecida, el mundo de los ancianos, que, bueno, no sé. Yo creo que también es muy significativo y no sé si nos puedes decir algo de estas dos cositas. Me encantaría, pero no. Y no por una limitación metodológica de recursos. El mundo rural y las personas mayores están incorporadas en las encuestas, pero no hay suficientes encuestas como para hablar solo del mundo rural y de las personas mayores. No sé si me explico. O sea, está representado en la proporción que las personas mayores y el mundo rural representan en la población total de Castilla y León, pero no hay encuestas suficientes para decir cosas que sean verdad, estadísticamente verdad, de ninguno de esos dos. Es una cuestión de la cantidad de encuestas que haces y eso es la cantidad de dinero que puedes poner en juego para hacerlas. Somos conscientes de los límites, pero es que no hay más. Pero vamos, en cualquier caso, de las personas mayores, así de memoria, lo que el informe pone de manifiesto es la fortaleza del sistema de pensiones como instrumento de protección real frente a la exclusión social, lo cual no quiere decir que no haya problemáticas, que no haya realidades y que no haya personas mayores en situación de exclusión social, que las hay. Claro, económicamente no, pero otros elementos yo creo que son muy fuertes y en el mundo rural están muy excluidas las personas mayores. Desde la atención sanitaria, la ayuda a la dependencia, todo esto es un elemento que yo creo que habría que
considerar de alguna manera, no sé. María Ángeles, querías hacer una intervención. Yo encantada, os escucho como siempre. Y el problema es la diversidad, desde mi punto de vista, la diversidad que encuentro en este momento en España y la diversidad de políticas que se ponen en marcha, ¿no? Entonces todo eso le estará afectando mucho a las realidades que estamos encontrando. Nos ha planteado la realidad de Castilla y León, pero seguro que hay comunidades autónomas que están como mejor posicionadas en el sentido de estar con menos desequilibrios o mayor igualdad, pregunto. O sea, en ese sentido. Y por otro lado, no sé hasta qué punto consideráis un poco en vuestros estudios las políticas sociales que se ponen en marcha. Por eso estudiar la situación de la población, pero no esos aspectos de las políticas, de los programas, y en ese sentido quería un poco tú. Sí, evidentemente hay diferencias entre comunidades autónomas, no tantas como pudiera parecer, y paradójicamente a mí que me ha tocado, por ejemplo, presentar la realidad de Navarra o presentar la realidad de La Rioja este año, que son dos comunidades autónomas de las que históricamente hemos considerado, el proceso de acercamiento de las realidades de pobreza, exclusión social, desigualdad entre estas comunidades y la media de España está siendo potente. Es difícil porque estaban muy habituados a decir, no, aquí las cosas van mucho mejor. Bueno, pues con este informe a veces se encuentran así con decir, es que igual no van tan bien ya. Y en otras sí, o sea, no es... y no quiero ponernos estas dos como paradigma de nada, porque cada cual tiene su propio bagaje. Y el informe sí analiza y sí entra a profundidad en muchas políticas sociales. El informe general, el informe estatal, tiene un capítulo entero dedicado al análisis de las políticas que se han puesto en marcha y de, bueno, pues, críticas y valoraciones también de efectos, de necesidades y de cambios necesarios y posibles. Lo que pasa que el informe general son 957 páginas, es un tocho así de gordo, que es evidentemente imposible de contar todo. Primero que yo no me lo sé todo, tampoco, y que bueno, pues tienes que ir preparando por partes, ¿no? Y los informes autonómicos no tienen esa parte del análisis, que sí que está puesto a nivel general, aunque también entra en cuestiones autonómicas en el análisis de las políticas públicas. Es el capítulo 4 del informe general, que está igualmente disponible en internet, completamente gratis, para descarga, lectura y uso y disfrute de quien quiera. ¿Tenemos tiempo de algunas intervenciones más? ¿No hay ninguna pregunta más? Pues nada, no nos torturamos, ¿no? Bueno, pues acabamos entonces la sesión de hoy dando las gracias a Pedro por ese acercarnos a esa realidad social, y os emplazamos a la sesión de mañana, en la que analizaremos dos realidades, el empleo y la vivienda, y nos acompañarán Rafael Muñoz del Bustillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, y Nuria del Álamo, profesora de Trabajo Social también de la Universidad de Salamanca. Será a la misma hora que hoy, en el mismo lugar, a las 8 de la tarde, aquí en este mismo espacio.
Otra cosa más, hay alguna persona que ha preguntado por si podían adquirir las entradas para el concierto por la paz, que se celebrará este sábado. Y bueno, pues sí que hay entradas, que hay compañeros que hay Nieves tiene las entradas y se pueden adquirir aquí mismo. Nada más, gracias por vuestra participación y os esperamos mañana.